Manejar de noche siempre me pareció un oficio limpio, casi mecánico. Uno se acostumbra al silencio, a la línea continua de la carretera y a ese aislamiento que, lejos de incomodar, termina por volverse rutina. Por eso acepté sin pensarlo la ruta que me asignaron en 2016, una línea secundaria que cruzaba la sierra rumbo a un poblado prácticamente olvidado. No era una ruta peligrosa, al menos no en el sentido habitual. Salí a las 10:58 de la noche. La terminal estaba más vacía de lo normal. Incluso el supervisor evitó mirarme directamente cuando me entregó la hoja de salida. Solo dijo que el viaje iba ligero. No pregunté nada. Encendí el autobús, revisé lo básico y abrí puertas. Subió un solo pasajero. Era un hombre mayor, bien vestido, demasiado bien para ese horario. No tenía aspecto de viajero improvisado. Subió con calma, como si ya hubiera hecho ese recorrido muchas veces. No preguntó nada. Solo me saludó con un gesto leve y avanzó. Se sentó en el asiento 7. Ese detalle lo recuerdo porque, de todos los lugares disponibles, eligió exactamente ese, del lado derecho, justo donde el espejo retrovisor lo dejaba siempre visible. Era imposible no verlo. Arranqué. Durante los primeros minutos no hablamos. El sonido del motor llenaba todo. La ciudad quedó atrás y la carretera se volvió una franja oscura rodeada de nada. Entonces, sin previo aviso, él habló. No me hizo preguntas personales. No le interesaba mi trabajo ni mi vida. Hablaba del camino. Decía que esa carretera había cambiado, que antes era más estrecha, que había curvas que ya no existían. Lo decía con una certeza incómoda, como si hubiera estado ahí antes de que todo fuera modificado. No respondí mucho. Me limité a asentir. Después de un rato, mencionó algo que me hizo tensar las manos sobre el volante. Aquí no todos los viajes llegan. Lo dijo sin dramatismo, como si fuera un dato más. Seguí manejando. Casi una hora después llegamos a la parada intermedia. Un punto aislado, apenas iluminado por una lámpara vieja que parpadeaba constantemente. Era el único lugar donde se podía detener el autobús antes del destino final. Me detuve. El hombre se levantó. Antes de bajar, apoyó la mano en el respaldo de mi asiento. No fue un gesto agresivo, pero lo sentí demasiado cerca. Entonces dijo, con una voz más baja que antes: si escucha que alguien vuelve a subir, no abra. No supe qué responder. Bajó. Las puertas se cerraron. Esperé. 5 minutos. Nada. 7. Silencio absoluto. El aire empezó a sentirse extraño, más pesado. Apagué la radio para escuchar mejor. No había viento. No había insectos. Nada. Bajé del autobús. El paradero estaba vacío. El baño abierto, sin nadie. Caminé unos metros más allá de la luz, pero la oscuridad se volvía tan densa que parecía absorber todo. No había huellas, ni sonidos, ni rastro alguno. Regresé al autobús. El asiento 7 estaba vacío. Pero no del todo. La tela del asiento estaba hundida, como si alguien aún estuviera sentado. Me quedé inmóvil unos segundos. Entonces lo vi. No en el asiento. En el espejo. Detrás de mí, en el pasillo. De pie. No caminaba. No respiraba.
Solo estaba ahí, mirándome. Su rostro había cambiado. Ya no era el de un hombre cansado, era algo más rígido, más seco, como si la piel no le perteneciera del todo. No volteé. Sabía que si lo hacía, lo tendría más cerca. Encendí el motor. Las luces interiores parpadearon. En el espejo, la figura no se movió. Seguía ahí, inmóvil, observando. Arranqué. El autobús avanzó con normalidad, pero el ambiente ya no era el mismo. El sonido del motor parecía lejano, amortiguado. Todo se sentía contenido, como si el interior del autobús fuera un espacio aparte del mundo. Miré otra vez. La figura ya no estaba en el pasillo. Estaba sentada. En el asiento 7. Pero no como antes. Ahora su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, demasiado, como si algo lo empujara desde atrás. Su rostro no se distinguía bien, pero podía sentir que me miraba directamente. Apreté el volante. No frené. No hablé. Seguí manejando hasta llegar al pueblo. Me detuve en la terminal. Apagué el motor. Las luces se estabilizaron. Volteé. El asiento estaba vacío. Esta vez completamente vacío. No había marcas en la tela. No había rastro. Pensé que todo había sido producto del cansancio, del silencio, de la sugestión. Hasta que bajé del autobús. En la oficina, el encargado revisó la hoja de salida. Frunció el ceño. ¿Por qué marcaste ocupado el asiento 7? Sentí que la sangre se me helaba. Porque venía un pasajero, respondí. Negó con la cabeza. Esa unidad no puede llevar gente en ese asiento. No entendí. Sacó un registro viejo, amarillento. Me lo mostró. Ahí estaba el número del autobús. La misma ruta. La misma parada. Año 2003. Un accidente. El reporte decía que el autobús fue encontrado detenido en ese mismo punto intermedio, con el motor encendido, sin conductor y con un solo pasajero muerto en el asiento 7. Causa de muerte, desconocida. Desde entonces, ese asiento quedó fuera de servicio. Nadie debía usarlo. Nadie. Le devolví el documento sin decir nada. Esa noche no dormí. Y desde entonces, cada vez que manejo de noche, hay algo que nunca hago. Nunca miro el espejo más de una vez. Porque a veces, cuando lo hago por segunda vez, el asiento 7 vuelve a estar ocupado. Llevo más de 15 años trabajando como auxiliar en autobuses nocturnos. No soy el chofer, pero estoy ahí todo el trayecto, revisando boletos, atendiendo a los pasajeros y vigilando que todo esté en orden. Siempre me tocaban rutas largas, de esas que cruzan la sierra entre estados, donde la señal desaparece y el silencio se vuelve más pesado que el motor. La noche que cambió todo fue en 2019, en una corrida de madrugada rumbo al norte. Salimos casi llenos, unas 30 y tantas personas, gente cansada, familias, uno que otro estudiante. Nada fuera de lo normal. El chofer era un hombre serio, de esos que no hablan más de lo necesario, y eso siempre me daba tranquilidad.
Las primeras horas pasaron sin incidentes. Yo recorría el pasillo revisando que todos estuvieran bien. Algunos dormían profundamente, otros apenas conciliaban el sueño. Afuera, la carretera se iba volviendo cada vez más oscura, más solitaria, como si nos estuviéramos alejando de todo. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando lo vi. No estaba en la terminal, ni en una parada autorizada. Estaba ahí, en medio de la nada, parado al borde de la carretera. No levantó la mano ni hizo señas exageradas, simplemente estaba quieto, mirando hacia el autobús como si supiera que íbamos a detenernos. No sé por qué el chofer frenó. No era algo que hiciéramos. Las reglas eran claras. Pero el autobús se detuvo con suavidad, como si alguien hubiera tomado la decisión por nosotros. Abrí la puerta, aún confundido. El hombre subió sin prisa. Tenía una apariencia normal, quizá unos 30 años, ropa sencilla, un poco sucia. Lo que me incomodó no fue eso, fue su expresión. No parecía cansado, ni desesperado, ni aliviado por haber subido. Parecía ausente. Le pedí su boleto. No respondió de inmediato. Metió la mano al bolsillo y me entregó dinero, exacto, sin mirarme. Sus dedos estaban helados. No fríos por el clima, helados, como si hubiera estado tocando hielo durante horas. Le indiqué un asiento al fondo. Caminó por el pasillo sin mirar a nadie. Varias personas voltearon a verlo, no por curiosidad, sino por algo más difícil de explicar, como si su presencia incomodara sin razón. Seguí con mi rutina, pero no podía dejar de sentir esa inquietud. Cada vez que miraba hacia el fondo, ahí estaba él, sentado completamente recto, mirando al frente. No parpadeaba. Pasaron unos 20 minutos cuando una señora se acercó a mí. Me habló en voz baja, nerviosa. Ese hombre no se mueve. Intenté tranquilizarla, pero decidí ir a revisar. Caminé por el pasillo lentamente. Mientras más me acercaba, más frío se sentía el aire. Era imposible, el aire acondicionado estaba al mínimo. Me detuve frente a él. ¿Se encuentra bien? Giró la cabeza hacia mí de forma lenta, demasiado lenta. Sus ojos estaban hundidos, opacos, como si no reflejaran nada. No había enojo, ni miedo, no había nada. «Voy a llegar, ¿verdad?», me preguntó. Asentí por inercia. Sí, claro, falta poco. No dijo más. Volvió a mirar al frente. Regresé a mi asiento con una sensación que no puedo describir del todo. No era miedo, todavía no, era algo más profundo, algo que me decía que algo estaba mal desde el principio. Minutos después comenzaron los murmullos. 2 pasajeros se cambiaron de asiento. Una pareja pidió bajarse en la siguiente parada, aunque aún faltaba mucho para la más cercana. Fue entonces cuando alguien gritó. Volteé inmediatamente. El hombre del fondo tenía la cabeza inclinada hacia adelante. Un hilo oscuro caía desde su nariz, bajando lentamente hasta su ropa. No reaccionaba. Me acerqué de nuevo, esta vez con más urgencia. «Señor, está sangrando». No respondió. Extendí la mano para tocar su hombro. En cuanto hice contacto, sentí un frío tan intenso que retiré la mano de inmediato. No era natural. Era como tocar algo que no debería existir. En ese momento levantó la cabeza. Su mirada ya no era la misma. Había algo más ahí, algo que no puedo explicar sin sentir un nudo en el pecho incluso ahora. «No llegué», dijo, casi en un susurro. El autobús frenó de golpe.
El chofer había encendido las luces interiores. Todos estaban despiertos, mirando. El ambiente se volvió pesado, como si el aire no circulara. ¿A qué se refiere?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. El hombre se puso de pie. Y entonces ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Nadie lo tocó. Nadie lo empujó. Pero todos se hicieron a un lado al mismo tiempo, como si algo los obligara. Él caminó por el pasillo lentamente. Cada paso parecía no hacer ruido. Al pasar junto a los pasajeros, todos reaccionaban igual, se encogían, se apartaban, algunos lloraban sin entender por qué. Llegó hasta la puerta. Se detuvo. Volteó hacia mí por última vez. Me dejaron ahí. En ese instante, el chofer encendió la radio. Interferencia. Luego una voz entrecortada. Un reporte. Un accidente. Mismo tramo. Misma hora. Un vehículo volcado. Un hombre sin vida. Sentí que el cuerpo se me iba al suelo. Volteé hacia la puerta. Ya no estaba. No salió. No abrió. No bajó. Simplemente ya no estaba. El autobús quedó en silencio absoluto. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo se escuchaba el motor encendido y el viento golpeando suavemente las ventanas. Regresé al fondo. El asiento estaba vacío. Pero había algo ahí. Una mancha oscura, aún fresca, y un frío que no se iba. Esa noche terminamos el viaje, pero nadie volvió a ser el mismo. Algunos pasajeros bajaron antes, otros no dejaron de llorar en todo el trayecto. Yo renuncié semanas después. No fue por miedo. Fue por algo peor. Porque entendí algo que no puedo sacar de mi cabeza. Ese hombre no subió para que lo lleváramos. Subió porque ya lo habíamos dejado atrás. Y desde entonces, cada vez que paso por una carretera de noche, no puedo evitar mirar al acotamiento. Porque ahora sé que no todos los que están ahí siguen vivos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca volví a aceptar un turno nocturno después de aquella vez. No por cansancio, ni por miedo a la carretera, sino porque entendí que hay rutas que no aparecen en ningún mapa, pero aún así alguien tiene que recorrerlas. Me llamo Iván Cárdenas y en 2014 llevaba apenas 6 años trabajando como conductor de autobuses foráneos. Conocía bien mi trabajo, sabía leer el asfalto, anticipar curvas, reconocer cuando un pasajero subía con malas intenciones. Pero lo que pasó esa madrugada no tenía nada que ver con la lógica que uno aprende en la carretera. Acepté cubrir una ruta provisional entre 2 pueblos aislados, una línea casi olvidada que, según el supervisor, nadie quería porque no dejaba dinero. Salí a las 2:10 de la madrugada desde una terminal prácticamente muerta. El silencio era tan pesado que incluso el motor del autobús sonaba fuera de lugar. Solo subieron 2 personas al inicio. Un hombre delgado con ropa oscura que se sentó casi hasta el fondo, y una mujer con un abrigo gris que eligió el asiento junto a la ventana, a mitad del pasillo. No intercambiaron palabras. Ni siquiera me miraron al subir.
Eso ya era extraño. Avanzamos por la carretera, y conforme dejábamos atrás las últimas luces del pueblo, el ambiente comenzó a cambiar. No era algo que pudiera explicar fácilmente, era como si el aire dentro del autobús se volviera más frío que afuera, más pesado. A los 20 minutos, hice la primera parada. Nadie bajó. Nadie subió. Pero cuando retomé la marcha y miré el retrovisor, había alguien más. Un tercer pasajero. No lo vi subir. Estaba sentado justo detrás de mí. No lo escuché caminar, ni abrir la puerta. Simplemente, apareció. Un hombre mayor, con la piel opaca, como si llevara días sin dormir. Tenía las manos sobre las rodillas, completamente inmóvil. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que simplemente no lo había notado. Que tal vez subió en la parada y yo estaba distraído. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Pasaron unos minutos más. Entonces ocurrió algo que me hizo entender que ya no estaba en una situación normal. La radio del autobús se encendió sola. No fue un fallo eléctrico común. No hubo chispa ni ruido previo. Solo se activó. Y una voz salió de ella. Una voz que no era humana del todo, como si viniera desde muy lejos, distorsionada, arrastrándose entre estática. Siguiente parada, descenso final. Sentí que el volante se me resbalaba de las manos. Miré el espejo. El hombre del fondo ya no estaba. La mujer tampoco. El asiento detrás de mí, vacío. Pero el autobús no lo estaba. El pasillo estaba lleno. No de personas normales. Eran figuras. Siluetas sentadas y de pie, ocupando cada espacio. Algunas con la cabeza caída, otras mirando directamente hacia adelante. Sus rostros no eran claros, pero se sentían incorrectos. Como si no pertenecieran a este mundo. Y lo peor, no hacían ruido, ni respiraban, ni se movían. Solo estaban ahí, observando. El autobús comenzó a desacelerar por sí solo. Yo no estaba frenando. El motor seguía encendido, pero algo lo detenía, como si una fuerza invisible tirara de él hacia atrás. Las luces interiores parpadearon. Y entonces la vi. La carretera. Reconocí el tramo. Era una curva cerrada, rodeada de árboles. Un lugar donde años antes había ocurrido un accidente terrible. Lo recordé porque durante semanas se habló de ello entre conductores, un autobús que se salió del camino, lleno de pasajeros. Nadie sobrevivió. El autobús se detuvo exactamente en ese punto. Las puertas se abrieron solas. Nadie dijo nada. Pero todos comenzaron a levantarse. Uno por uno. Las figuras avanzaban hacia la salida con movimientos lentos, torpes, como si no recordaran cómo caminar. Algunos arrastraban los pies. Otros inclinaban la cabeza en ángulos imposibles. Yo no podía moverme. Ni hablar. Ni siquiera respirar con normalidad. Solo observaba. El último en levantarse fue el hombre que había aparecido detrás de mí. Se detuvo a mi lado. Giró la cabeza. Y por primera vez pude ver su rostro. No tenía ojos. Solo cavidades oscuras,
profundas, vacías. Pero aún así, sabía que me estaba mirando. Siempre necesitamos que alguien nos lleve, susurró. Su voz no salió de su boca. La escuché dentro de mi cabeza. Luego bajó. Las puertas se cerraron. Las luces volvieron a la normalidad. El autobús estaba vacío. Completamente vacío. Arranqué sin pensar. No hice más paradas. No miré atrás. No bajé la velocidad hasta llegar al destino final. Cuando llegué, el encargado de la terminal me miró confundido. ¿Por qué vienes tan tarde?, me preguntó. Le dije la hora de salida. Se quedó en silencio. Esa ruta se canceló hace años, dijo finalmente. Después del accidente. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué accidente?, no respondió de inmediato. Solo señaló una vieja fotografía en la pared. Era un autobús destrozado en la misma curva. Ese, dijo. No quedó nadie. Desde entonces, evito manejar de noche. Pero hay algo peor. A veces, cuando paso cerca de esa carretera, veo un autobús detenido a lo lejos, con las luces encendidas, y figuras esperando subir, como si aún necesitaran que alguien los lleve hasta el final. Nunca volví a subir a ese autobús, pero lo que más me inquieta no es lo que pasó esa noche, es que todo fue demasiado real como para ser una simple coincidencia. Lo recuerdo con claridad porque desde entonces no viajo sin sentir esa incomodidad en la espalda, como si alguien estuviera sentado detrás de mí, demasiado cerca. Esa noche tomé el último camión, el de las 11:50, el que atraviesa pueblos olvidados antes de llegar a la ciudad. Era un vehículo viejo, de esos que vibran más de lo normal, pero confiables. Me senté a media fila, junto a la ventana. Éramos pocos, un hombre dormido adelante, una pareja casi al fondo y una mujer mayor unos asientos atrás. El camino pronto se volvió oscuro, sin más luz que los postes aislados y la carretera interminable. Todo era normal hasta que el autobús se detuvo en una parada rural, un lugar insignificante con una banca y un letrero oxidado. La mujer mayor se levantó y bajó. La vi claramente. Suéter gris, cabello recogido, una bolsa pequeña colgando del brazo. Se quedó bajo la luz amarilla del poste mientras el camión arrancaba de nuevo. No había duda. Bajó. Volví la mirada al frente, intentando distraerme con el celular. No habían pasado ni 5 minutos cuando algo cambió. No fue un sonido, ni un movimiento brusco, fue esa sensación instintiva de no estar solo. Alcé la vista. La mujer caminaba por el pasillo. La misma. Sin prisa, con la misma postura, la misma bolsa, como si nunca hubiera bajado. Se sentó justo detrás de mí. Sentí el frío primero. No un frío leve, sino ese que atraviesa la ropa y se clava en la espalda. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que había cometido un error, de que tal vez eran dos mujeres idénticas, pero algo dentro de mí sabía que no. Nadie más había subido. Nadie más había bajado. El silencio dentro del autobús se volvió pesado. La radio del chofer ya no sonaba, el motor parecía más fuerte, más presente, como si llenara el vacío de algo que no debería estar ahí.
No me atreví a voltear de inmediato. Pero podía sentirla. No respiraba. No se movía. No hacía absolutamente nada. Entonces susurró. Muy bajo, casi imperceptible. Todavía no llego. No sabía si me hablaba a mí o a alguien más. Permanecí rígido, mirando al frente. Pasaron minutos eternos hasta que sentí cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante. Joven. Su voz estaba más cerca. Me giré despacio. Sus ojos eran normales, demasiado normales, pero había algo en su expresión, algo vacío, como si no entendiera dónde estaba. Sin pensar, solté lo primero que vino a mi mente. Usted ya bajó. En cuanto lo dije, sentí que había cometido un error. Ella negó lentamente. Yo nunca bajo. Esa frase me dejó helado. No discutí. No quise hacerlo. Me levanté y caminé hacia el chofer, tratando de mantener la calma. Le expliqué en voz baja. Él tardó en responder. Si la vi bajar, dijo finalmente. Entonces, ¿por qué está otra vez aquí? Apretó el volante. No debería. Ese no debería me hizo entender que él también lo sabía. Que no era la primera vez. A veces pasa, añadió sin mirarme. No todos se van cuando bajan. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Como si la lógica simplemente dejara de tener sentido. Regresé a mi asiento. Ella seguía ahí. Inmóvil. Esperando. Cuando llegamos a la siguiente parada grande, el chofer anunció que era la última para descender. La mujer se levantó de inmediato y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a mí, sentí ese frío otra vez, más intenso, como abrir un congelador en plena madrugada. Bajó. La vi alejarse por el mismo camino de tierra, perdiéndose en la oscuridad. El autobús arrancó. Respiré por primera vez en lo que parecían horas. Hasta que lo sentí. El asiento detrás de mí se hundió. Alguien acababa de sentarse. No me moví. No quise hacerlo. El sonido de la bolsa acomodándose. El mismo. Exactamente el mismo. Y entonces su voz, ahora pegada a mi oído. Ahora sí llegué. Grité. El chofer frenó de golpe. Todos se alteraron. Me giré. No había nadie. El asiento estaba vacío. El resto del viaje fue en silencio absoluto. Nadie preguntó nada. Nadie dijo nada. Al bajar, el chofer me detuvo. No se lo cuente a nadie, me dijo. O no va a volver a viajar tranquilo. No le hice caso. Porque lo peor no es recordarlo. Lo peor es que, cuando paso por esa parada, a plena luz del día, siempre la veo. Esperando. Y lo más inquietante es que ahora sé que no importa si sube o no. Porque hay pasajeros que nunca terminan de bajarse.